Buenas a todos. Seguramente alguna vez habréis jugado algún juego en el que de alguna forma cuando esquivamos el ataque de un enemigo, esquivamos un proyectil o en definitiva esquivamos cualquier cosa que nos pueda hacer daño, ocurre algo como un efecto de ralentización del tiempo. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en el último Kirby, en el último juego de Kirby, cuando tú esquivas a un enemigo que te va a atacar, el tiempo se ralentiza y te da un poco de margen para que puedas atacar a tu enemigo. Vale, otro ejemplo sería en el Bayonetta, cuando uno esquiva a un enemigo y se para el tiempo para poder pues, darle un par de golpes más. Lo que vamos a hacer es, sobre la mecánica de desplazamiento lateral que habíamos implementado en el First Person Shooter, vamos a añadir este comportamiento de ralentización del tiempo siempre y cuando estemos amenazados o digamos tengamos una amenaza de recibir daño. De esta forma lo que ocurrirá es que se ralentizará el tiempo y podremos de alguna forma escapar e incluso atacar a nuestro enemigo desde una posición diferente. Para que veáis un poco el resultado, voy a darle aquí a play. Vale, aquí tenemos unos proyectiles que se están disparando desde unos spawners. Si yo justo lo esquivo, fijaos cómo hay un pequeño margen de tiempo en el que se congela. Bueno, lo pueden dar al final si no soy bueno, pero más o menos se entiende. Así que nada, vamos a verlo. Lo primero de todo es, si no habéis visto la implementación que ya habíamos hecho para el movimiento lateral, os recomiendo que vayáis al vídeo que os voy a dejar a continuación, os lo veáis y después vengáis a este. No obstante, no es necesario verlo, pero yo creo que sí es recomendable. Varias cosas antes de comenzar. Lo primero de todo, para no eternizar el vídeo, ya he creado unos spawners que lo que van a hacer es pues, disparar de forma regular, como si fueran enemigos, para que yo tenga algo que esquivar. Vale, entonces en base a estos proyectiles yo podré desplazarme para un lado y si me he desplazado justo en el momento en el que me tocaba, es decir, en este pequeño margen de tiempo, lo que va a ocurrir es que se ralentiza el tiempo. Esto realmente es algo muy sencillo. Vamos a ver cómo hacerlo. Bueno, nosotros tenemos aquí la lógica que habíamos implementado para el movimiento lateral. Lo que nos tocaría hacer es justo en la activación del paso, añadir, justo después del cooldown, algo que se encargue de ralentizar el tiempo. Esto es algo que por lo general Unreal Engine y casi que cualquier otro motor nos deja implementar de forma muy sencilla. Normalmente en los motores existe una cosa que se llama time dilation o digamos elongación del tiempo, que básicamente consiste en hacer que las unidades de tiempo tomen, digamos, un rango superior, es decir, que un segundo pase a ser 2 segundos, que 0,5 segundos pase a ser 1 y bueno, y así con todo. Tenemos dos tipos de time dilation. Tenemos un time dilation que es global, es decir, que afecta al tick de todo el juego. Esto significa que lo que va a ocurrir es que todos los elementos que formen parte del juego, incluidos los timers, los ticks, los delays, cualquier cosa que esté en el juego, va sencillamente a ejecutarse a la velocidad que nosotros le indiquemos. Esto no significa que las cosas vayan a ir a trompicones, sino que se van a ejecutar, pues por ejemplo, de una forma mucho más frecuente, pero con intervalos de tiempo más grandes. Por poneros un ejemplo, esto es como si nosotros cogiéramos una cámara de vídeo e intentáramos, digamos, sacar un vídeo a velocidad, a la mitad de velocidad. Y después, por otro lado, tenemos el time dilation específico de cada uno de los actores. Nosotros podemos controlar con respecto al juego cómo se comporta el time dilation de los actores. En este caso vamos a tener que hacer dos cosas. Vamos a tener que forzar el time dilation del juego a un cierto valor, que ya veremos cuál es, y después vamos a tener que reajustar el valor del time dilation de nuestro personaje para que de nuevo vuelva a estar más o menos en los términos de tiempo originales, es decir, que todo vaya uno a uno. Vamos a ver cómo hacer esto. Si yo vengo aquí, vamos a crear un evento que va a ser Slow Down. Este evento va a ser el que se encargue de ralentizar el juego. La primera de las cajitas que nos interesa es Set Time Delay. Set Global Time Dilation. Cuando nosotros seteamos este valor, por ejemplo, a 1, lo que estaríamos diciéndole es que por cada unidad de tiempo hay, pues digamos, una unidad de tiempo. Si nosotros en su lugar aquí pusiéramos 0,5, lo que estaríamos diciéndole es que por cada unidad de tiempo tendríamos que tener dos muestras, es decir, tendríamos que tener dos instantes de tiempo, por lo tanto el juego se ralentizaría. En nuestro caso, vamos a probarlo. Vamos a probar aquí a poner un valor sustancialmente bajo, de 0,2, que por ejemplo, vamos a ver, bueno, no vamos a ver porque tenemos que activarlo de alguna forma, lo vamos a poner directamente aquí, ¿vale? Justo
ya que tenemos esto aquí. El slowdown lo vamos a poner a continuación del cooldown y vamos a darle al play. Entonces, si yo me desplazo, fijaros cómo ahora el juego va sustancialmente más lento. Vale, y esto ya se queda así a menos que yo lo cambie. No obstante, va lento el personaje, los proyectiles y el juego en sí. Así que tenemos que ajustar esto. Hay un pequeño inconveniente cuando nosotros ajustamos el Global Time Dilation. Este es que nosotros, si quisiéramos, por ejemplo, aplicar, en este caso, un Custom Dilation a nuestro actor, es decir, por medio de su variable específica, tendríamos que no poner un 1 aquí, porque esto lo que haría, fijaros, es lo siguiente. Muevo mi personaje. Sí que es verdad que se mueve un poquito más rápido que antes, pero sigue estando ralentizado. Esto es porque hay que aplicar una corrección a este valor para que tenga en cuenta el Global Time Dilation que tenemos. Entonces, ¿cómo hay que hacer esto? Pues en este caso, nosotros podemos hacer get global time dilation. Esto de aquí me va a dar básicamente este valor, ¿vale? Y tenemos que escalar este 1 en base a ese 0,2 que ya tenemos. Para que nos entendamos, esto sería algo así como el valor por el que yo divida getGlobalTimeDilation será el time dilation que yo tendré que ponerle a cada actor que quiera que se mueva a esa velocidad. Concretamente, si yo pongo aquí un valor de 1, lo que estaré diciendo es, cuando tú setees este valor en Custom Dilation, aplícale la corrección que tenemos a nivel de juego. Es decir, que en lugar en este caso de estar poniendo un 1 aquí, estaríamos poniendo un 5. ¿Qué ocurre cuando hacemos esto? Fijaros que mi personaje ahora se mueve a la misma velocidad que antes, pero todo va igual de lento. Y tenemos un efecto un poco de Matrix, un poco de se ha parado el tiempo y nosotros pues tenemos más reflejos y podemos hacer más cosas. Por ejemplo, si yo disparo, fijaos que aquello sigue yendo pues a su velocidad. Muy bien, ya tendríamos esta parte. Entonces, ahora viene, digamos, la parte más crítica, que es volver hacia atrás. Es decir, ahora tendremos que, después de un cierto tiempo, deshacer este cambio. Claro, uno se sentiría muy tentado de a continuación añadir un delay. Y este delay, directamente, pues ponerle aquí el tiempo que queremos esperar hasta que volvamos a recuperar ese, pues digamos, ese estado original. No obstante, tened en cuenta que si yo pongo un delay, nuevamente el tiempo que yo introduzca aquí va a estar afectado por este time dilation. Por lo tanto, nuevamente tenemos que escalar este valor. En este caso, para escalar ese valor, o digamos cualquier otro valor de tiempo que vayamos a introducir en algún lado, vamos a tener que multiplicar. Es decir, multiplicar en este caso significa que lo que yo ponga aquí estará escalado, digamos, convertido a la escala del time dilation que hayamos puesto. En este caso, si yo pusiera aquí, pues vamos a decir, vamos a esperar a lo mejor 0,3 segundos, ¿vale? Si yo pusiera 0,3 segundos, lo que va a ocurrir es que el delay aquí estará multiplicando 0,3 por 0,2 y digamos, como el tiempo es más lento, en vez de estar 0,2 segundos estaremos 0,06 segundos, que sería el equivalente a 0,2 si el tiempo fuera a la misma velocidad. Sé que esto es un poquito lío, así que si queréis podéis repetir esta parte, ¿vale? Pero que sepáis que siempre que queramos aplicar tiempos con time dilation hay que ajustar a ese tiempo. Esto es muy similar a lo que hacemos, por ejemplo, cuando tenemos un tick y queremos ajustar incrementos, por ejemplo, cuando gira el personaje, cuando se desplaza, al valor del tick. No es lo mismo aplicar un incremento de posición de una unidad en un valor de tick de 0,03 que aplicar ese mismo incremento en 0,016, es decir, en 60 frames por segundo. En cada uno de estos casos habrá que repartir ese incremento en las unidades de tiempo. Pues aquí está ocurriendo básicamente eso. ¿Por qué hemos dividido aquí? Porque aquí lo que estamos intentando hacer es invertir ese valor en el time dilation, es decir, estamos intentando compensar el valor que hemos aplicado aquí. Vale, lo último que nos quedaría hacer es básicamente, a continuación de esto, resetear estos valores. Entonces eso sería tan fácil como coger estas dos cajitas de aquí, coger estas, madre mía, coger estas dos cajitas de aquí
y básicamente devolverlas al valor original, que sería en este caso 1. Esto sería en ambas, tanto aquí como aquí. Si no devolviéramos, por ejemplo, esta, el personaje iría muy rápido con respecto al juego, y si no devolviéramos esto, el juego iría pues normalmente muy lento. Vale, vamos a ver qué pasa. Vale, si yo pulso ahora la Q, bueno, me desplazo así, fijaros que ya tengo ese efecto de congelar el tiempo, ¿no? De que el tiempo vaya más lento, pero mi personaje sea capaz de seguir actuando. Por ejemplo, si yo hago así, me da tiempo como para dispararle al enemigo y recalcular la posición en la que estoy para hacer según qué cosa. Vale, muy bien. Entonces, lo que nos queda ahora mismo es detectar cuándo está nuestro personaje siendo amenazado. Esto no voy a entrar a complicarme mucho la vida aquí, simplemente os voy a poner un ejemplo porque dependerá mucho del tipo del juego en el que estéis trabajando. Yo esencialmente lo que voy a hacer es detectar si cerca de mí hay algún proyectil que me pueda causar daño y si esto es así, aplicar ese slowdown. Entonces, yo lo que ya he hecho, que es lo que os comentaba, he creado unos spawners con un proyectil enemigo, ¿vale? Que es muy básico y no tiene, pues básicamente nada. Es simplemente una esfera con su cajita de colisión. Algo así. Vale, entonces lo que vamos a hacer es desde nuestro personaje crear un Sphere Collision que lleve la cuenta de quién está atacándonos. Vale, lo vamos a llamar detección de amenaza, ¿no? Entonces aquí tenemos que usar pues las dos cajitas de Begin y End Overlap. Vamos a venir al viewport un momentito y vamos a ajustar esta esfera que hemos puesto para que ocupe un poquito más de área. ¿Vale? Vamos a hacerla razonablemente grande. Por ejemplo, yo creo que así está bien, ¿no? Más o menos. Perfecto. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es, en el Event Graph, sencillamente, mirar, es decir, digamos, llevar la cuenta de las amenazas que tenemos. Si hay alguna de las amenazas activas, esto significa que podemos aplicar esta esquiva y por lo tanto podemos huir, entre comillas, de nuestro enemigo activando ese congelamiento del tiempo. Vamos a empezar creando una variable que se llama thread, bueno, threads más bien, amenazas, bien escrito, que va a ser en principio de tipo enemy projectile. Es decir, insisto que esto es simplemente un ejemplo para que veáis cómo se haría, ¿vale? En vuestro caso, pues tendréis que valorar, pues por ejemplo, si estáis trabajando con enemigos, si los enemigos están atacando, si no habéis recibido daños, si por cualquier cosa. Vale, entonces bueno, aquí simplemente vamos a hacer un cast to enemy projectile, y aquí abajo 3/4 de lo mismo. Entonces, esto es básicamente para decir que solo me añadas a threads la amenaza que ha entrado, ¿vale? Y en caso de que salga, pues lo mismo. Entonces aquí ya tendríamos como una cuenta de quién me puede potencialmente hacer daño que esté en mi entorno cercano. Ahora, lo único que nos quedaría es en Slowdown comprobar que efectivamente esa amenaza está activa. Esto lo podemos hacer con isValidIndex. ¿Vale? Esto básicamente nos va a decir si el índice 0 tiene algo dentro, si no lo tiene no hay nadie cerca. Y entraríamos aquí en ese caso. Muy bien, esto debería estar bien. Vamos a probarlo. A ver si yo hago así. A ver, ¿por qué no me da? Fijaos, cuando está cerca del proyectil, igual le he puesto muy pequeñita la esfera, pero más o menos se nota que cuando está cerca del proyectil se ralentiza un poquito y cuando no, no. De hecho, podríamos, simplemente para que quede un poquito más claro, vamos a coger este valor que hemos puesto aquí de delay, que sería 0,3, vamos a ponerle un poquito más, 0,5, más o menos para que, bueno, pues que encaje con el valor que habíamos puesto de cooldown time. Y fijaros como efectivamente cuando me llega el proyectil, lo puedo esquivar. Más o menos. Vale, pues eso sería todo. Insisto, esto ha sido simplemente un ejemplo de cómo podríais implementar este comportamiento de congelar el tiempo. En vuestro caso, pues ya tendréis que ver qué es lo que tenéis que añadir como condición delante de esta función de cooldown, que es muy sencillita, para, pues en ese caso,
digamos, activar ese efecto de congelar. Por otro lado, tenéis que tener en cuenta que yo en este caso solo estoy corrigiendo el time dilation de mi personaje. En vuestro caso tendréis que hacer esto por cada elemento que consideréis oportuno que no esté afectado por el efecto de congelado. Es decir, por ejemplo, en mi caso, mi personaje se sigue moviendo a la velocidad que debe, pero los proyectiles que yo disparo, no, los proyectiles que yo disparo se congelan. Igual en vuestro caso es interesante, si tenéis un juego de shooter, por ejemplo, que el proyectil se mueva también a la velocidad del personaje en todo momento. Esto tendréis que buscar una forma similar a la que he seguido yo para implementarlo. Así que nada, eso sería todo por ahora. Nos vemos en el próximo vídeo.